Vamos con En Contexto. Llega a esta sección en la que le damos perspectiva a una de las noticias de la agenda y para ello me acompaña en el estudio mi compañera Elmaría Angulo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Valentina. Vamos a empezar hablando de lo que pasó este viernes con el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, que publicó el decreto que declara el estado de conmoción interior en varios municipios del noreste del país, esto por la oleada de violencia causada por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC en la zona del Catatumbo. ¿Qué es lo que contempla puntualmente este documento? Así es, Valentina, tal como lo indicas, este 24 de enero se conoció este documento que, como podemos ver en pantalla, corresponde al decreto 0062 de 2025 que fue emitido por la Presidencia de Colombia. Se trata de un decreto de 19 páginas mediante el cual el gobierno de Gustavo Petro y su gabinete de ministros declaran el estado de conmoción interior por un término de 90 días contados a partir de hoy, y que aplica para la región del Catatumbo, que recordemos está ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, en el territorio colombiano, y que está conformado por distintas localidades. Este decreto también regirá o aplicará en distintos departamentos, en distintos municipios, como por ejemplo Ocaña, El Carmen, El Tarra, Tibú y Teorama, así como también en resguardos indígenas como Motilón, Barí, el área igualmente metropolitana de la ciudad de Cúcuta y el municipio de Río de Oro y la región vecina de Venezuela. En total, el estado de excepción cubre a 19 municipios que suman cerca de 1,5 millones de habitantes. Y lo que contempla esta declaratoria de estado de conmoción interior es habilitar al gobierno del presidente Petro para que pueda dictar una serie de decretos legislativos posteriores que le permitan, según lo que indica este documento, conjurar las causas de la perturbación del orden público e impedir la extensión de sus efectos. En este caso, la perturbación del orden público al que hace referencia es justamente, Valentina, la ola de violencia que mencionabas que vive el Catatumbo, y en virtud de este decreto el gobierno también podría suspender las leyes que considere incompatibles con este estado de excepción. Bueno, teniendo claro lo que estipula el decreto, vamos a ahondar en los argumentos que lo sustentan, en qué se basa y qué implica la declaratoria del estado de conmoción. Valentina, las implicaciones del decreto 0062 están fundamentadas en lo que dicta el artículo 213 de la Constitución colombiana, que es la que permite que el gobierno de ese país, en este caso el liderado por el presidente Gustavo Petro, pueda declarar el dicho estado de conmoción interna, que no es más que la declaratoria que precisa que existe en efecto una situación que puede ser considerada como tan grave para generar una perturbación intensa del orden público, y a través de ello este gobierno podrá así emplear las que describen como medidas extraordinarias para tomar el control de esa zona. En cumplimiento de esto, el Ejecutivo también podrá tomar medidas económicas para atender esta crisis, aunque este decreto no indica precisamente de cuáles se trata. En un segundo orden, este gobierno también podrá tomar medidas en el Catatumbo para crear una demanda de recursos económicos que no estaría prevista en el presupuesto general de la Nación. Y esta medida, Valentina, se da en el marco de una situación en la que el Congreso le había negado a Petro la cantidad que había propuesto para superar el déficit fiscal, en el que buscaría garantizar el funcionamiento estatal en 2025. En este contexto, lo decretado establece la insuficiencia de medios económicos disponibles y exige que el gobierno adopte también medidas presupuestales y fiscales necesarias que le permitan también atender la región del Catatumbo de manera efectiva. Ahora bien, esta medida es tomada en el marco de un contexto de recrudecimiento de la violencia en la región del Catatumbo, en la cual se registran confrontaciones entre miembros, como bien decías, del Ejército Nacional ELN, el Ejército de Liberación Nacional ELN, y disidencias de Calarcá y el grupo delincuencial que es también conocido como Los Pelusos. Bueno, y justamente hablemos de la situación que se vive en el Catatumbo. ¿Cuál es el panorama allí?
El panorama del Catatumbo es el de una región en abierta disputa. Se trata de un territorio que representa el área en la que se encuentran mayores siembras de hectáreas de hoja de coca a nivel mundial. Valentina, estamos hablando de al menos unas 30.000 hectáreas de cultivo en esta zona en la que se disputan también el control territorial diversos grupos. No solo estos cultivos son una materia de disputa, sino también las rutas del control del narcotráfico. Sin embargo, aquí se registra una conjunción de varios factores que son los que inciden en el recrudecimiento del conflicto y de la violencia que estamos viendo, y que además de esta puja armada y el control tanto de las siembras como de las rutas, se le suma el abandono estatal que, según expertos, es lo que ha permitido que los grupos al margen de la ley se apoderen del dominio de estas tierras. En este contexto resulta clave también mencionar que la intensificación de los ataques se da y afecta de una manera directa a la población civil. Han aumentado, de hecho, los ataques que afectan a los residentes locales, y el 16 de enero se gestaron una serie de enfrentamientos que recrudecieron el acontecer de seguridad allí. Frente a esto se registraron enfrentamientos de miembros de las disidencias de la FARC con miembros del ELN. Las cifras indican que en el marco de estas confrontaciones han perdido la vida al menos 80 personas en medio de estas hostilidades, y que al menos 40.000 personas colombianas se han desplazado hacia otros territorios, de las cuales al menos 1.000 habrían huido hacia Venezuela. Bueno, todas estas cifras que se van actualizando con el pasar de los días, y eso es lo que temen las autoridades de la región en general, y es que va a haber un número mucho mayor de desplazados. Para comprender toda esta violencia, ya lo estaba usted explicando ampliamente, pero es clave también dar una mirada a los factores que dieron paso a gestar el conflicto, a este conflicto que se registra hoy. ¿Por qué esta región es clave? El Catatumbo sin duda es considerada como una región clave en el contexto de seguridad de Colombia, debido a que es descrito como una suerte de una de las cunas del conflicto armado en esta nación. Para entender un poco más la manera en la que el transcurrir de las últimas 5 décadas se ha dado allí, es necesario ir al pasado, dar una mirada a lo que sucedió antes de la década de 1980, cuando este era un territorio en el que reinaban las acciones al margen de la ley, como el contrabando, la extorsión y el secuestro. Pero al final de esa década de 1980 se sumó el flagelo del cultivo de la hoja de coca, el cual rápidamente, Valentina, pasó a convertirse en la mayor fuente de ingresos de los actores ilegales que funcionan en la zona. De acuerdo con los últimos reportes entregados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se estima que en los últimos años la siembra de hoja de coca aumentó en al menos 44.000 hectáreas en esa zona. Bueno, y vamos a cerrar abordando el papel que juega Venezuela en medio de toda esta situación. Vemos que el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado una serie de medidas. ¿De qué se trata? Venezuela juega un papel importante en medio de la crisis que se vive en el Catatumbo, porque en medio de las ofensivas de la guerrilla del ELN que se han registrado en los últimos días, han sido muchas las personas que se han desplazado hacia zonas de esa nación. Ante estos desplazamientos, el 19 de enero la Cancillería venezolana anunció la puesta en marcha de un plan para recibir a los desplazados de Colombia que están llegando a su país. En el marco de esta ola de violencia, posteriormente, el día 22 de enero, Diosdado Cabello, el ministro de Interior, indicó que se desplazó hacia la frontera con Colombia para llevar a cabo labores de supervisión de las operaciones humanitarias que se emplearon ahí. Luego fueron anunciadas por parte del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien también ordenó el desplazamiento de 600 tropas a la frontera con Colombia en el marco de una operación, Valentina, que fue denominada como Escudo Bolivariano. Bueno, y que sin duda vamos a tener que ver en los próximos días cómo se desarrolla toda esta crisis. Elmaria, a usted muchas gracias por esta ampliación. A ti por recibir. Nosotros así cerramos este bloque informativo. Les agradecemos su sintonía. Los dejamos con Álvaro Cordero y la Crónica de Historia.